Vale. Arratsaldeon, mila esker guztioi etortzeagatik. Bereziki Jurjori. Decía que, bueno, muchas gracias especialmente a Jurjo, que pese a todos los obstáculos está esta tarde con nosotros. Para quienes no habéis leído el correo y no conocéis la historia completa, Jurjo ha llegado al mediodía al aeropuerto de La Coruña y primero han aplazado su vuelo y luego lo han cancelado, y es por eso que se conecta desde casa, desde ahí, desde A Coruña, y no nos acompaña en esta sesión con toda la ilusión que nos hacía que cerrara él este curso de desigualdad escolar. Jurjo Torres es profesor y experto en educación ahí en la Universidad de A Coruña, con una trayectoria muy larga y bastante impresionante. Tenéis varios de sus libros recomendados en la bibliografía del curso. Como no soy experto en la materia, me abstengo de citar y de tirar de chuleta. Y sin más, quería agradecerle especialmente que se haya prestado y que haya hecho el esfuerzo de hacer este cierre del curso de Desigualdad Escolar, Educación y Reproducción de Clase, y ojalá tengamos otra ocasión de tenerla aquí con nosotros. Esta será la última sesión, pero no os vayáis cuando acabe el turno de intervenciones, porque desde la organización del curso queremos plantearos alguna propuesta de continuidad para que, como sabéis, en Catacrack, pues no nos gusta que la formación se quede en eventos de formación. Nos gusta proponer por lo menos la posibilidad de que dé lugar a espacios de organización y de discusión más o menos permanente, o que produzca más allá del propio evento, y eso haremos, digamos, en el tercer tiempo, cuando acabemos de hablar con Jurjo. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Jurjo para este cierre de desigualdad escolar. Bueno, pues se escucha, ¿no? Me viene algo de eco, pero bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Tenía mucha ilusión de estar ahí y, de hecho, pues, estaba en la sala de embarque ya y haciendo fila para entrar, cuando nos dicen primero que se aplace y a los 10 minutos que se cancelaba por el viento. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces siento hacerlo así porque es horroroso esta forma de comunicación, yo la odio. Además, durante la pandemia la utilicé mucho, con lo cual ya aprendí que esto de a distancia pues tiene muchísimas limitaciones. El título que le puse fue Repensar la educación pública y democrática, sobre todo. Digo, para enfrentar grandes problemas que tenemos en este momento, como es el capitalismo cognitivo, la privatización y la exclusión, ¿no? Todo eso. Y digo que es necesario repensar porque hay una serie de notas que en otro momento, hace 15 o 20 años, pues o incluso más, todos diríamos que ya tenemos una sociedad maravillosa, porque tenemos una sociedad que está integrada por personas que prácticamente cursaron ya toda su escolaridad obligatoria. Es decir, tuvieron muchos años de escolarización, tuvieron éxito porque acabaron, continuaron, etc. Hoy en el Estado español ya nadie habla de analfabetismo, no hay cifras que contemplen eso, y la gente tiene muchísima información a su alcance. Eso por una nota que caracteriza un poco a la sociedad y que hace unos años pues todo lo pondríamos ahí, que era que la gente era analfabeta o no había estudiado, cosas por el estilo. Luego tenemos un sistema educativo que podemos caracterizar diciendo que es el mejor sistema educativo que nunca tuvimos. Nunca tuvimos un profesorado mejor que el que tenemos ahora, por mucho que se escuchen algunos ruidos de fondo diciendo que eso no es cierto, y sobre todo la gente mayor que idealiza un pasado que nunca existió. Digo que es el mejor profesorado de la historia porque
tiene ya muchos años de formación universitaria, cosa que en otros momentos no había, está realizando cursos de actualización constantemente, tiene recursos a su alcance para formarse, para formar equipos de trabajo, etcétera, increíbles como nunca tuvo en la historia. Tenemos un sistema educativo al que se dedica mucho dinero, otra cosa es cómo se redistribuye, aunque lógicamente todavía nos queda mucho para alcanzar la media de la Unión Europea, ¿no? Pero hay mucho dinero destinado como nunca antes hubo, ¿no? Yo digo, otra cuestión es cómo se redistribuye. Los centros educativos yo creo que cada vez están mejor dotados, en líneas generales, puede haber alguna excepción, pero hoy todos los centros tienen bibliotecas, recursos digitales, laboratorios, seminarios, patios polideportivos, o si no allí en el mismo centro, cerca. Alumnado y profesorado tienen muchísimas publicaciones a su alcance, libros, revistas, y no digo ya nada por internet, que está continuamente ahí a su disposición para que pueda disponer de él. Pero con este panorama de fondo miramos la sociedad que tenemos y decimos, pues mira, sexismo creciendo, racismo creciendo, el neocolonialismo, bueno, es que ya ni nos consideramos neocolonialistas cuando lo somos realmente. La exclusión creciendo, la marginación creciendo, el crecimiento de las desigualdades. Coges cualquier informe de esos que hacen los grandes observatorios tipo el de Thomas Piketty y te dicen que el crecimiento de las desigualdades no hace más que crecer. Injusticias por todos los lados. Toda esa información se encuentra con una población que tiene muchos años de formación, pero al mismo tiempo que se está tragando todas las fake news, todas las noticias falsas. Una sociedad donde la infodemia, es decir, está dominando, es decir, las personas tienen dificultad para saber discriminar qué información es la más fiable o no. Es decir, si este es el panorama así de fondo, así con matices, pero estoy simplificando mucho, algo está pasando y algo se está moviendo debajo de nuestros pies y a lo mejor no nos estamos dando cuenta como deberíamos, ¿no? Sobre todo a la hora de racionar. Porque nadie duda que hoy queremos una educación democrática, incluso la matizamos más, digo, una educación democrática e inclusiva, es decir, inclusiva en el sentido de que todo el mundo tenemos que estar juntos, aprender a vernos, mirarnos, a no discriminarnos, etc. Pero claro, cuidado, esa educación democrática e inclusiva tiene que ir acompañada con políticas públicas que ayuden a compensar y ayuden a corregir injusticias estructurales que están afectando a las familias, a los chicos y adolescentes que tenemos nosotros en las aulas. Con lo cual, claro, hay que fijarse, es decir, además de preocuparnos por la justicia educativa y la justicia curricular, ¿no? La justicia educativa serían las condiciones que envuelven todo el proceso de la escolarización y la justicia curricular es, pero ¿qué hacemos realmente en las aulas? ¿Qué están estudiando? ¿Qué estamos trabajando con nuestros chicos y chicas en las aulas, ¿no? Y ahí esa es un matiz más profundo ya de esa justicia educativa, ¿no? La curricular. Como el currículum pues es mucho más injusto incluso muchas veces que la justicia educativa que hay en esa sociedad. Pero eso tiene que ir de la mano también de políticas estructurales del resto de ministerios con el que estamos, porque el Ministerio de Educación, yo siempre digo, no es el gobierno del Estado, es un ministerio de un Estado que tiene muchos otros ministerios y todos trabajan en la misma dirección, trabajan para hacer una sociedad más justa, o deben trabajar, o así lo dicen por lo menos, ¿no? Entonces, tiene que haber una justicia jurídica, una justicia legal, científica, social, cultural, económica, sanitaria, psicológica, afectiva, religiosa, digital, global, ecológica, etcétera, etcétera. ¿No? Quiere decir, todas esas dimensiones están interactuando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en que el sistema educativo no lo consideremos como el motor de todos los cambios, porque no es así y al revés nos frustraría muchísimo más, etc., ¿no? Y esa educación tiene que darse
en una institución educativa, y lo siento, para mí la única institución realmente educativa es la institución pública, la escuela pública, porque es la institución que por obligación, por definición, por naturaleza, no puede discriminar a nadie, ni por clase social, ni por sexo, sexualidad, religión, creencias, nacionalidad, etcétera, etcétera. No puede discriminar a nadie, tiene que admitirlos a todos. Si, lógicamente, estamos viendo que hay otras instituciones que no son públicas, ahí ya vamos a tener un grave problema en ese sistema educativo, como iremos viendo, ¿no? Porque pensemos, esa institución educativa es la que nos tiene que proporcionar la caja de herramientas culturales con las que podemos dotarnos de explicaciones y, sobre todo, podemos tomar decisiones sobre cómo resolver y enfrentar y analizar situaciones en las que nos vemos en nuestra vida cotidiana envueltos, ¿no? Es esa caja de herramientas culturales. Es decir, una caja de herramientas culturales que nos tiene que ayudar a comprender cómo es el mundo, en qué modelo de sociedad vivimos, qué tipo de ciudadanía conformamos, qué modelo de convivencia tenemos, incluso qué modelos de desarrollo tecnológico, económico, laboral, cultural, social, jurídico, sanitario, educativo estamos promoviendo y les estamos otorgando nuestro consentimiento en la medida que no los enfrentemos claramente, porque en eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Etcétera. Entonces, educación y democracia, si realmente no vaciamos las palabras de significado, están siempre interconectadas. No se puede hablar de democracia, de que vivimos en una democracia, sin una ciudadanía educada, y subrayo la palabra ciudadanía, en el origen más etimológico y puro de la palabra. Ciudadanos y ciudadanas son las personas que viven en comunidad y están interconectadas, están dependiendo unas de otras. No son seres aislados y mucho menos pues otro tipo de matices que se hacen hoy por ahí, ¿no? Entonces, no se puede hablar, para hablar de democracia tiene que haber una ciudadanía educada, y esa educada quiere decir que es capaz de analizar, de debatir, de reflexionar, de juzgar, de opinar, de colaborar, de organizar, de actuar, de informarse, de resolver colaborativamente los problemas con el resto de la ciudadanía, etc. Esas son las dimensiones fundamentales con las cuales podemos hablar de ciudadanía y, sobre todo, ciudadanía educada, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque, aunque todo el mundo estamos utilizando el mismo lenguaje, mira, hay una cuestión ya clave. La educación no es intrínsecamente liberadora. Eso que se suele decir que la educación es liberadora. No, intrínsecamente no. La educación no es liberadora porque lo estamos viendo. Es un escenario de luchas tan amplias que están destinadas las distintas cosmovisiones que están entrando en juego a conformar un tipo de personalidades, a conformar una especie de sentido común en la que veamos como lógico, obvio, natural, etc., lo que a lo mejor no es ni tan lógico, ni tan obvio, ni tan natural, ni tan despolitizado, como suelen decir algunos, etcétera, etcétera. Sino que es un campo de lucha y en ese conformar la ciudadanía, de ayudarnos a construir un sentido común donde, una vez construido, nos cueste ponerlo en cuestión, porque lo vemos como lógico, esto es obvio, esto es natural, esto es así, mientras que lo contrario está politizado, está sesgado, es una exageración, es mentira, es falso, etcétera, etcétera, ¿no? Rápidamente jugamos con esas dimensiones y, por lo tanto, incluso ni nos sentimos obligados a aclarar por qué. Decimos que eso es erróneo, eso está sesgado, eso está, etcétera. Politizado, que es una palabra que yo reivindico, digo, porque la política es consustancial con la ciudadanía. Porque la política, pues como dicen todos los autores que están teorizando sobre eso, especialmente, por ejemplo, me gusta pues desde Aristóteles hasta Hannah Arendt y todos los demás, la política es
pensar en el entre las personas, cómo nos podemos organizar para poder vivir juntos, colaborar juntos, etcétera, sin oprimirnos, sin excluir a unos y frente a otros, etcétera, etcétera. Entonces, el dilema en estas situaciones, por eso digo que no es intrínsecamente liberadora, es que es un campo de lucha entre cosmovisiones que luchan por imponer un determinado modelo de sociedad, de política, de economía, etcétera, etcétera. Y en las instituciones educativas y las políticas educativas lo que hacen es contribuir a decidir quién tiene acceso al conocimiento y, sobre todo, a qué se dedican esos aprendizajes, qué es lo importante en educación, etcétera. Entonces, claro, una de las funciones que deben tener un sistema educativo democrático destinado a educar ciudadanía educada es desenmascarar las políticas actuales del actual neoliberalismo y de este conservadorismo autoritario en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso es importante porque eso es lo que nos va a permitir distinguir entre una buena educación y una mala educación. Una buena educación es la que nos contribuye a derribar y a ir eliminando todos los obstáculos para ejercer esa ciudadanía. Una mala educación es aquella que no nos capacita para ejercer bien nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos. O sea, no nos permite ejercer pues, las condiciones y los derechos y obligaciones que se derivan de vivir en una democracia, ¿no? Lo cual significa convivir como iguales, aunque tengamos gustos, preferencias y características diferentes, etc. Pero, fijaros, yo creo que nunca, tanto en la como en la actualidad, se habló de pedagogías críticas, pedagogías liberadoras, pedagogías empoderadoras, metodologías didácticas activas y críticas, recursos didácticos críticos, creatividad, innovación, etc. Pero yo creo que son palabras auténticamente vacías, que se pronuncian para pensar que así estamos al día, y el hecho de pronunciarlos ya te exime de analizar hasta qué punto esas palabras tienen auténticamente significado real o son palabras vacías, palabras huecas que se pronuncian y se agota su significado ahí, pero que no afectan para nada a las prácticas sociales, etc., ¿no? Porque una pedagogía crítica, liberadora, popular, emancipatoria, como queráis llamarle, es el resultado de análisis de la realidad, de esa sociedad en la que vivimos, y mucho más de esa sociedad más concreta en la que vivimos, de la realidad social, comunitaria, cultural, económica, laboral, relacional, etc. Es el resultado también de esos análisis fruto de marcos teóricos y analíticos que nos permitan ver esas realidades, porque no todos los marcos teóricos permiten ver esa realidad. Algunas te distraen de esa realidad y te llevan a otros lados, ¿no? Es, de alguna forma, la puesta en acción y la intervención a la que obliga nuestro ejercicio de la ciudadanía, pero en este caso a mayores como profesionales de la educación. Tenemos dos características que están vinculadas. Uno es que somos ciudadanos y ciudadanas y como tal tenemos nuestras responsabilidades, y otra es que somos profesionales de educación donde además de esa responsabilidad como ciudadanía tenemos dentro del sistema educativo pues otro rol que jugar, que es en esa misma dirección, ¿no? De cara a construir pues, un mundo más democrático, más justo, más solidario, más inclusivo, más sustentable, más optimista y feliz. Yo insisto mucho en lo del optimismo. Una educación que no genera optimista no es una buena educación. Es una educación que está manipulada, porque no te da salidas de cómo se puede salir de esas situaciones, ¿no? Porque esa es la función del sistema educativo. Mira, en una frase, la educación significa educar, no amaestrar, ni entrenar, ni cosas por el estilo, ni coaching, ni cosas por el estilo. Es educar con la riqueza de esa palabra. Ciudadanía culta, informada, activa, democrática, justa, crítica, virtuosa, inclusiva y optimista. Esa es
Ese es el rol que tiene nuestro sistema educativo. Y todo lo demás gira alrededor de eso. Sobre todo eso, tratando de dotar de confianza al alumnado en sus capacidades y posibilidades. Pensad que muchas veces el sistema educativo, según entran los estudiantes por el aula, ya muchos empiezan a sentirse de que no tienen capacidades, que ellos no sirven, cosas por el estilo, aunque entren con toda la ilusión. Pero muchas veces una mala profesionalidad nuestra nos lleva a cometer ese tipo de error, ¿no? Porque el sistema educativo, y sobre todo el público, por eso esa es la razón de ser, tiene como función aprender a vivir juntos. Si yo creo que si todos analizáramos el sistema educativo desde ese punto de vista, ya nos obligaría a revisar muchas de las cuestiones que estamos haciendo. Aprender a vivir juntos significa construir un nosotros. O sea, el pensar en cómo podemos vivir todos y todas mejor, apoyarnos unos a otros, evitar exclusiones, todo ese tipo de cuestiones. Pero en el sistema educativo también es donde muy pronto construimos los otros, que son los que son diferentes, ¿no? Y claro, todo eso va contra lo que llamamos educación inclusiva, porque la educación inclusiva es un proyecto político y que tiene 3 objetivos. Uno sería identificar y superar todos los obstáculos que impiden o dificultan acceder y permanecer en el sistema educativo, estudiar en ello, en ese sistema educativo. Porque claro, allí el sistema educativo es obligatorio y dicen, es que ahora ya no hay obstáculos para entrar. Ya, pero a lo mejor hay algunos chicos y chicas, se les abren puertas de salida con demasiada facilidad e injustamente. ¿Y eso por qué? Porque esa educación inclusiva tiene una segunda condición, que es responder a las necesidades, intereses y aspiraciones de todo el alumnado. Alumnado que tiene que ser reconocido dentro del aula, que él se sienta que existe, que los materiales curriculares, los problemas que tratamos, le afectan a su vida cotidiana. No que no se siente. Hay muchísimos estudiantes en nuestras aulas que no se ven ni en los materiales curriculares, ni en las tareas, ni en lo que debatimos en las aulas. Su mundo allí no está, es otro. Entonces, es función de ese sistema educativo ayudarles a ser reconocidos y a participar democráticamente, tanto en las aulas como en la sociedad. Y la tercera condición, que es lo que muchas veces la gente no cae mucho en la cuenta de eso. Toda educación inclusiva en las etapas de escolarización obligatoria, todo ese alumnado tiene que tener éxito. Si no tiene éxito, quiere decir que las reglas del juego están mal diseñadas. Lo que estamos haciendo, lo que se les está pidiendo, etcétera, está mal diseñado. Pero esa condición es fundamental. Porque pensad, el sistema educativo, las etapas obligatorias son el requisito que la sociedad ofrece a esa ciudadanía, a esos chicos y chicas, para poder ejercer mejor y con plenos poderes sus derechos como ciudadanas y ciudadanas. Yo siempre digo, mira, un fracaso escolar significa no te debían dar el título de ciudadano y ciudadana, cosa que ya tiene desde el nacimiento, ¿no? Pero, lógicamente, esa persona no está capacitada, ¿no? O algo está mal diseñado, o ese sistema educativo está haciendo trampa, o las condiciones que estamos poniendo le estamos impidiendo hacerla por diversos motivos. O sea, no tomamos en consideración ni sus estructuras sociofamiliares, ni vecinales, no tomamos en consideración la vida en concreto de ese chico y de esa chica, ¿no? Porque la educación inclusiva es una estrategia para desmontar toda la arquitectura de la exclusión y de la desigualdad. Y lo que es más importante y que muchas veces no caemos en la cuenta, de la autoculpabilidad y autoodio que siente la persona excluida. Porque acaba reconociendo que algo hizo mal, que él no sirve, que se culpa a sí mismo, porque la sociedad le está bombardeando diciendo que ya existe igualdad de oportunidades. Y eso es la trampa mayor, ¿no? Y entonces, esa escuela es tan importante, esa educación pública, yo siempre me refiero a esta educación pública, salvo cuando en algún momento haga otra alusión,
Pensad que es muy importante para aprender a convivir en una sociedad democrática, para construir ese nosotros realmente inclusivo. Porque la escuela pública es la que te va a obligar a salir de los espacios y zonas de confort que tienes en tu ámbito familiar. Que te va a obligar, que te debe obligar a aprender a interesarse, a reconocer y a tratar a otras personas como iguales. Y claro, pensad, solo existen las instituciones públicas, escolares públicas para ese tipo de cuestiones. Todos los demás espacios de socialización y de aprendizaje son particulares. La familia, las redes sociales, las amistades, los clubs, los bares y cafeterías, la radio, la prensa, la televisión, los parques, las iglesias, los centros de trabajo, etc. Todos son espacios donde están solo aquellos que son iguales en algo. El único espacio que existe hoy público para socializar a toda la ciudadanía sin discriminar son los centros escolares públicos. Eso a mí me parece que no lo podemos olvidar y nos lo quieren hacer olvidar, porque las políticas de mercado son muy golosas para las iniciativas del capital privado, etc. Entonces, esa escuela pública como espacio que te obliga a salir de ti mismo y a mirar a los otros, a reconocerse a los otros, a trabajar con los otros, es el espacio en el que debemos cortocircuitar, pero intencionadamente, toda esa domesticación y manipulación intelectual, ética, social, emocional, etcétera, a que estamos sometiendo en otras esferas de la vida a ese alumnado, ¿no? Y que, por lo tanto, esa domesticación es contradictoria con educar y convivir en libertad, lo que exige una sociedad democrática, una sociedad laica, justa, etcétera, como solemos decir siempre, etcétera. O sea, es la educación que nos va a ayudar a comprender y enfrentar las desigualdades e injusticias que dificultan que podamos ver a los otros, que podamos atenderles, escucharlos, que podamos dialogar con otros, que podamos participar con otros, que podamos colaborar y apoyarnos mutuamente, que podamos reconocer, en una palabra, a los otros. Somos iguales, pero somos también diferentes. Y por lo tanto hay que tener cuidado. El ser iguales no significa homogeneizar todas las medidas educativas, desconsiderando las peculiaridades de cada estudiante. Peculiaridades que son debidas al origen sociocultural, al ambiente sociocultural en el que están viviendo esos chicos y chicas, a la comunidad en la que están viviendo, vecinal. Y por lo tanto, eso exige de instituciones escolares que estén muy bien dotados, especialmente cuando tienen una población que tiene más dificultades. Requiere una institución escolar con ratios suficientemente adecuadas para adecuar estrategias de enseñanza y aprendizaje que sirvan para potenciar esos puntos fuertes de cada estudiante y seguir avanzando, etc. Y, por supuesto, necesita de un profesorado bien capacitado y con los recursos adecuados que tenga, etc. Las diferencias no pueden servir para discriminar y para segregar, que es, por desgracia, una de las cuestiones que nos pasa, ¿no? Pero esto, que me parece mucho más fácil, yo comprendo que es muy difícil, porque las instituciones escolares son instituciones muy vigiladas por los poderes hegemónicos. No es que pasen de ellos, etc. No hay institución más vigilada que la institución escolar, porque son las instituciones que están destinadas a la distribución, a la valoración, a la legitimación, a la jerarquización de conocimientos, de saberes, de procedimientos, de competencias y valores. Eso se está haciendo en las instituciones escolares, ¿no? Y máxime en una sociedad que, aunque decimos que es democrática, pues bueno, ya le ponemos muchos matices. Decimos que es una sociedad neoliberal, patriarcal, conservadora, neocolonialista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos poderes lo que van a hacer es intentar educar una ciudadanía, más que ciudadanía, educar una serie de personas, etcétera, de clientes, las privadas y concertadas,
con un sentido común que no cuestione esos modelos económicos dominantes, sino al revés, que los vea como lógicos. Y aunque vea que puede haber otras alternativas, considere que esas otras alternativas son peligrosas, no son viables hoy por hoy, que son utopías en el sentido más peyorativo de la palabra. No, ni mucho menos, ¿no? Entonces, claro, ellos lo que van a tratar de esa vigilancia sobre las escuelas es tratando de incidir sobre lo que hacemos dentro, ¿no? En esas escuelas, qué currículum tenemos, qué tipo de recursos estamos utilizando, etcétera. Y claro, el problema que ya nos atopamos hoy en nuestra sociedad es que el Estado español tiene un sistema educativo tripartito. Tiene, por un lado, las escuelas públicas, los centros públicos. Por otro lado, los centros privados y concertados, que a su vez todos practican una educación segregada, por clase social, por sexo, por religión, por capacidades, por etnia, por rendimiento académico, tanto deficitario como normal, por rendimiento excepcional. Ahí están colegios de excelencia, centros bilingües, esas palabras que solemos utilizar para disimular, ¿no? Y luego hay otra red, que es la red de la desescolarización. Son las familias que ya no escolarizan a sus hijos e hijas, bien porque les ofrecen ellos una alternativa a nivel familiar, lo que se llaman las escuelas en casa, home schools, y ahí están cantidad de organizaciones dentro del Estado español atendiendo a ese tipo de familias y ese tipo de alumnado, ¿no? Claro, imaginaros esto ya, qué tipo de sociedad puede dar, a qué tipo de sociedad puede dar origen, porque ahí están unos sistemas educativos donde están educados juntos los iguales, salvo en los centros públicos, que al final a lo mejor acaban educando a los iguales porque los otros ya están todos escolarizados en sus zonas respectivas, ¿no? Por clase social, por sexo, por capacidades, por etnia, por rendimiento académico, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo digo, estos centros educativos privados y concertados no deberían poner la palabra educativa, porque son clubs. Ahí son personas que coinciden en algo y les interesa algo, pero solo a ellos, a los que están ahí. Les despreocupamos el resto de personas que no estamos en sus instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto es suficientemente peligroso porque no hace más que acrecentarse, por lo menos en nuestra sociedad, etcétera. Entonces, y eso todo ahora, porque hasta hace poco pues acabábamos en el neoliberalismo, pero ¿y qué pasa con esos movimientos que llamamos hoy posfascistas o de extrema derecha, etcétera, etcétera, que es una mezcla de autoritarismo, de chauvinismo nacionalista, en el sentido primero nosotros y luego los demás, conservadurismo, sexismo, patriarcado, xenofobia, islamofobia, desprecio del pluralismo, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso a su vez va de la mano de un integrismo católico, que es el que está vinculando todo esto y haciendo que tengan incluso más reconocimiento del que en realidad deberían tener, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese neoliberalismo tiene que hacer un pacto con ese fascismo, con ese posfascismo, para mantenerse los dos juntos, porque por separado, mira, lo estamos viendo en los análisis que se hacen sobre lo que puede pasar aquí en las elecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que el Partido Popular y Vox no les queda más remedio que pactar y aún así esperemos que lo tengan imposible. Entonces, ese neoliberalismo, ese neocolonialismo y ese posfascismo juntos van a coincidir en algo, en ese capitalismo financiero y cognitivo, que eso es fundamental, ¿no? Que es controlar la información y el conocimiento para ponerlo a su servicio y desviarlo de los otros problemas que pueden ayudar a enfrentar problemas más comunes, a repensar la ciudadanía, cosas por el estilo, etcétera. Y eso además lo hace muy bien de la mano de esa iglesia más fundamentalista, porque tienen un enorme poder.
Si nosotros miramos la justicia curricular, vemos clarísimamente cómo en esa justicia curricular tienen un peso excesivo, por no decir, vamos, impresentable. Porque pensad, esa conferencia episcopal así más ultraconservadora, tiene en el sistema educativo controla la asignatura de religión y el profesorado de religión, que está ahí, eso, y que tiene que ofrecerlo el sistema educativo público también. Controlan los colegios concertados y privados confesionales, que son los que acogen las clases medias, las clases altas y las clases incluso medias bajas, que están ahí. Mantienen además los colegios segregados por sexo. Y lo que es más importante, controlan las editoriales de libros de texto. Ustedes miran las principales editoriales de libros de texto y son de órdenes religiosas. El grupo SM, que a su vez tiene una serie de editoriales incluso autonómicas, y Casmina creo que es la que tiene en el País Vasco, esos son marianistas. El grupo EDB son los salesianos, que es no sé, yo no sé si en el País Vasco tiene alguna propia en euskera o no. En Galicia tiene también en gallego, en País Vasco, sí, en el País Vasco Gilza, o sí, Gilza creo que es. El grupo del Vive son los hermanos maristas, que otra vez tiene filiales además en el País Vasco y también en euskera. El Grupo Santillana es una fundación finlandesa, el Grupo Sanoma, y el Grupo Anaya es una multinacional vinculada a SED, pero tiene Bruño dentro, que son los enanos de la Salle. Uno diría, hombre, pues las editoriales más laicas se notaría la diferencia. Yo llevo como 30 años analizando continuamente materiales curriculares. Es una especie de una línea de investigación que mantengo desde siempre. Mire, yo las voces ausentes, que llamo, ese cuadro que suele hacer siempre voces presentes y ausentes en el sistema educativo, no acabo de mover nada de las voces ausentes a decir que ya están presentes. Nada. Al revés, cada vez veo más voces ausentes porque mi propio sentido común y del equipo con el que trabajo no nos permitía verlo. Y entonces, claro, uno dice, pero esto es lo que está, ¿cómo ese sistema, es como esos chicos y chicas si van a verse reconocidos si no están ahí su mundo? El mundo de la infancia, de la juventud, de la tercera edad, el propio mundo femenino no está. Alguien diría, hombre, pues ya ahora hay muchos ejemplos y fotos donde te aparezcan y tal. Digo, pero no hay ninguno de los problemas que tienen que ver con la discriminación más fuerte que está sufriendo el mundo femenino. La prueba es, en ningún libro de texto que yo conozco, en ninguno, hemos visto historia y aportaciones a la cultura de las mujeres. La historia y las luchas actuales que tienen las mujeres y que tiene el feminismo actual. La presencia de personas y culturas LGTBIQ. El segundo turno sigue sin tratarse. Al revés, el trabajo doméstico sigue apareciendo como típico de las mujeres. Y el cuidado de los hijos e hijas como típico de las mujeres, no de los hombres. La paternidad no existe en los materiales curriculares. La violencia contra la mujer, la precariedad laboral, el techo de cristal, la feminización de la pobreza, la prostitución, los derechos sexuales y reproductivos, nada de eso está. El mundo del trabajo no está. Es decir, hay una cantidad de ausencias que es escandalosa. Y yo les diría más. Cojan ustedes cualquier libro de texto y miren ese libro de texto cuando está publicado y digamos, pues mira, esto fue al principio de la transición democrática que estaban de moda las pedagogías operativas. A ver, ¿en qué se nota en el libro? No se nota. Luego vinieron constructivistas, no se nota. Ahora están el mundo de las competencias, no se notan, siguen siendo los mismos libros de texto. O sea, fíjense hasta qué punto las políticas educativas están teniendo impacto o no en el sistema educativo. Cuando nos metemos dentro de lo que es la justicia curricular, lo que hacemos dentro de las aulas, los materiales con los que están trabajando nuestros estudiantes, etc. Entonces, ¿cómo se va construyendo esto sin que nos estemos dando muchas veces cuenta? O nos demos cuenta, pero a lo mejor no con la debida intensidad como para enfrentar ese tipo de situación más claramente.
por el control de la información que tiene nuestra sociedad. Si tú controlas la información, estás garantizando la persuasión y la conformación de un sentido común que vea peligrosas cualquier otra alternativa a lo que tenemos hoy. Que la vea peligrosa o incluso que ya ni la vea, no vea ninguna otra, etc. Y ahí están las principales formas de controlar la información: medios de comunicación, programación televisiva, periódicos y revistas. ¿Qué les voy a decir? Las revistas y editoriales científicas, exactamente lo mismo. Hay ahí un control de las líneas ideológicas increíble. En las que estoy hablando de las principales. Luego hay editoriales más pequeñitas, etcétera, que incluso van en otra dirección contraria. Pero a nivel de volumen y sobre todo de difusión por librerías y demás, están prácticamente ausentes. Internet, los portales de información y las redes sociales, ¿qué les voy a decir? Y lo que es más problemático, y que es lo que les da más fuerza, tienen el apoyo de todas las instituciones internacionales y nacionales economicistas, que están haciendo continuamente informes generosos, porque parece que lo hacen gratis, al servicio de la sociedad, ¿no? Casi parecen ONGs, ¿no? La OCDE, no hay un banco de datos mayor que ellos. Evalúan, analizan y luego proponen alternativas. Y así todos, Banco Mundial, FMI, Foro de Davos, G7, todas esas reuniones, hay siempre documentos para educación. Les garantizo que la pública no existe en esos documentos. No están los intereses de la educación pública, de la ciudadanía, de los comunes, ni de broma. Es todo los intereses del gran capital, etc. Y, claro, es que es imprescindible. El neoliberalismo no puede existir sin el control del conocimiento, sin ese capitalismo cognitivo. Piensen las leyes, con qué facilidad se dice muchas veces que los contenidos curriculares del sistema educativo tienen que estar al servicio de las necesidades del mercado, no de la ciudadanía, las necesidades del mercado. Y para eso van a incidir, porque díganme sobre qué existen evaluaciones en nuestro sistema educativo y ya vemos dónde están los problemas. Las evaluaciones solo están las de la OCDE, que son competencias matemáticas, competencias científicas, competencias de lectura, de comprensión lectora y educación financiera, para más broma de la situación, no competencias económicas, comprensión o competencias financieras, etc. Y esto nos va metiendo en un número donde toda la ciudadanía, las personas, vamos desapareciendo. Y todo va en función de números, eso sí, evidencias, que se llama ahora, que es muy fácil ponerle palabras a las cosas para intentar disimular el significado de eso. Pero son evidencias que van de la mano de un positivismo. Positivismo que a su vez va a utilizar solo datos medibles y cuantificables, porque son los datos que necesita la algoritmización actual que controla ya todo, ¿no? Y son los datos cuantitativos los que permiten hacer rankings entre países y centros educativos en el país. Con lo cual, porque las otras cuestiones no se pueden cuantificar así, etcétera, ¿no? Ese capitalismo de la vigilancia del que nos habla Zuboff, pues solo funciona a base de ese positivismo así establecido. Va de la mano de un cientificismo, de que la ciencia pues es desinteresada, que no hay condicionamientos ni influencias sociales, que los datos son los datos, etc. Y todos esos datos que se sacan de tipo positivista o cuantitativo no toman en consideración los contextos en los que están y lo que realmente significan esos datos y cuáles son los que no se están contemplando porque no podemos cuantificarlos. O cómo podemos cuantificar la capacidad de análisis crítico o la capacidad de colaboración. Es que esas cosas no se pueden cuantificar y son las más relevantes, ¿no? Y es una ciencia que se presenta tan desinteresada que ignora hasta los epistemicidios que está construyendo continuamente, como a muchísimos colectivos del planeta los deja sin voz.
no solo los deja sin voz, sino que nos impide ver que tienen algún tipo de conocimiento, que hacen algo. Solo estamos nosotros, ¿no? Y ahí están eso que llamamos, pues como diría Boaventura de Sousa Santos, las epistemologías del sur, pero otros autores hablan de injusticias epistémicas, ignorancias interesadas y activas, epistemologías de la resistencia, todo eso queda fuera, todo ese tipo de cuestiones. Y eso es clave, porque eso es lo que nos permite ver de eso, es decir, a quién estamos tomando en consideración y a quién ya no estamos tomando en consideración y a quién le negamos la voz, ya, por así decir, ¿no? Con lo cual, claro, ese positivismo, ese cientificismo te lleva muy fácilmente a un tecnocratismo, que gobiernan los expertos. Como diría, o sea, frente a lo que nos diría Ortega Gasset ya en los años 30, hace casi un siglo, cuando nos decía, cuidado, que las universidades están formando sabios e ignorantes. Personas que saben mucho de una cosa, de una parcela, e ignoran todo lo demás. Pero hablan con tal poder de lo que saben, que hasta las otras áreas de conocimiento aparecen como que allí no hay nada interesante, etcétera, ¿no? Entonces, ese positivismo es lo que está reforzando ese practicismo del conocimiento, ese emprendimiento, que es un emprendimiento capitalista, porque hay otro tipo de emprendimiento, un emprendimiento más comunitario, más socialista, etcétera, que es a ver cómo vemos qué problemas tiene nuestra sociedad y buscamos soluciones para resolver esos problemas de la comunidad, no para que yo aprenda a montarme negocios para hacerme rico a cuenta de los demás, etcétera, ¿no? Y eso está consolidando una sociedad meritocrática increíble, y de ahí que se hable eso de la cultura del esfuerzo, de los talentos, para tratando de ocultar la desigualdad de oportunidades que hay debajo. Con la desigualdad de oportunidades es imposible que pueda existir igualdad. Es un conocimiento que cada vez es más disciplinar, nada de interdisciplinar, con lo cual no vemos las repercusiones que tiene un conocimiento, una disciplina en las otras. Y eso es uno de los problemas que se está acentuando todavía mucho más. Que, mira, el conocimiento disciplinar disciplina la mente y te obliga a ver la realidad con los marcos teóricos, las metodologías, etcétera, con los conceptos que utiliza una disciplina concreta. Pero no acabas de ver que si ese campo de conocimiento cruzo con otro concepto, otra metodología, otro problema que está en otra área de conocimiento, si eso se altera al mío, y al revés, si así incluso podemos ver los errores que tiene otro campo y corregir eso, etcétera, etcétera. La privatización del acceso a la información y a la educación está de la mano de ese capitalismo cognitivo, porque es una civilización informacional, donde lo que importa es la información que es capaz de traducirse en dinero. La otra es como menos, no le preocupa a nadie, pero esa que yo privatizo y que si lo queréis me tenéis que pagar por ella, eso es el capitalismo informacional y es lo que está pasando, ¿no? Frente a gente que dice que todo está en la red, digo, no, ni de broma. Yo me gasto muchísimo en libros, etcétera, que tengo que pagar porque no está en la red. O sea, está en la red, pero me dicen, ese artículo vale 40 euros o $50 o lo que sea, etcétera. Y eso además se está promoviendo de la mano de ese filantrocapitalismo, de ese capitalismo digital, etcétera, donde a las instituciones públicas nos están recortando continuamente el presupuesto. Y nos dicen, mire, hagan ustedes convenios con bancos, con empresas, con fundaciones, etcétera, para que les financien sus investigaciones, cual si fueran ONGs. Digo, pero por favor, si yo le pido un préstamo a una fundación o a alguien que me financie una investigación, me va a pedir algo a cambio y me va a impedir a lo mejor que lo que yo quiero investigar me dice que eso no entra dentro de sus líneas y no te lo van a financiar. Y las instituciones públicas cada vez lo tienen más difícil, ¿no? Y ahí están hasta nombres. Hay miren, en el año 2020, cuando empezó todo esto, estábamos en plena pandemia y la digitalización y todo eso, se constituyó en España una alianza por la educación, que se llama AZ,
que además se presenta diciendo que somos una alianza abierta, desinteresada y valiente y con amplia experiencia en el ámbito educativo. Las empresas que conforman eso son Samsung, Endesa, la Fundación La Caixa, Google, Novartis, Vodafone, el Teatro Real y Móvil Capital. Y digo, ¿y estos les preocupa el ámbito educativo de una forma desinteresada y valiente? Bueno, ya está. O sea, ellos controlan ese mundo, quieren controlar ese mundo para poder incidir sobre él, etc. Entonces, ese capitalismo cognitivo funciona al mismo tiempo con el favorecimiento de desaprendizajes. Es decir, todos aquellos áreas de conocimiento, aquellos saberes que son imprescindibles para conformar una ciudadanía crítica, reflexiva, informada, justa, solidaria, democrática y optimista, se censuran por todos los lados, etc. Y ahora, piensen, además de ese capitalismo cognitivo, estamos oyendo continuamente guerra digital y guerra cognitiva. La OTAN tiene unos documentos increíbles, porque aún se consiguió alguno, pero aún consiguiera alguno, pero en el otro lado, en el otro mundo, seguro que tienen lo mismo, ¿no? Y la guerra cognitiva es, ellos dicen que que hay que controlar los dominios terrestres, marítimo, aéreo, cibernético y espacial, pero dice también la cognición de las personas. Tenemos que controlar su pensamiento, su forma de ver y comprender la realidad. Y ahí están trabajando dentro de la OTAN con cibernética, informática, psicología, neurología, medicina, etcétera, todas esas áreas de conocimiento, pero con el fin de controlar e influir en las capacidades de comprensión de la realidad y en los comportamientos humanos. Y ahí están todos esos grandes especialistas que tienen mucho éxito en el sistema educativo, porque en estas áreas de conocimiento no trabajan los fracasados escolares, precisamente, sino todos los otros, etc. Entonces, todo esto va de la mano de construcción de crisis, porque de repente solo tiene que la OCDE sacar un informe para que ya nos pongamos a temblar, porque nos convencen de que nuestro sistema educativo es muy malo y que hay que cambiarlo, etc. Y ahí está. Lo importante parece que eso hoy esté en las áreas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, y se recortan. Nadie evalúa, con lo cual es una forma de convertir en malías todo el campo de las ciencias sociales, de las humanidades y de las artes, que son precisamente las únicas áreas que son imprescindibles para ver a los otros, para salir de nosotros mismos, para ver a los demás, para comprender sus problemas, para ver cómo sienten, escuchar sus voces, etcétera, etcétera. Si nosotros recortamos estas áreas, y las vamos a recortar en la medida que nadie las evalúa y que nadie les está considerando importante, pues quiere decir que ahí estamos ya construyendo una personalidad auténticamente que se mueve dentro de ese capitalismo cognitivo y que va a poner su conocimiento al servicio de esas personas. Porque neoliberalismo, capitalismo cognitivo y lo que eso conlleva, globalización de los mercados, capitalismo financiero, economía digital, sociedad postindustrial, cuarta revolución industrial, etcétera, todo eso es lo mismo, funciona con lo mismo, con STEM, con esas áreas. Y en el Foro Económico Mundial de Davos ya nos dijo que si queríamos salir adelante y triunfar en el mundo de hoy, teníamos que implicarnos mucho más en esa cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial, que es fruto de la sinergia entre tecnologías digitales, físicas y biológicas, y que componen esas especialidades a las que a nuestros estudiantes quieren llevar. Nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, biotecnología, edición genética, ciencia de los materiales, computación cuántica, vehículos autónomos y drones, impresoras 3D, etc. Ese campo son los prioritarios, ¿no? Y eso, junto con STEM, son
las bases de ese biopsicocapitalismo cognitivo y del tecnocapitalismo, que son ciencias y áreas de conocimiento importantísimos: ingeniería genética, ingeniería genómica, biología molecular, todo ese tipo de campos de conocimiento y muchos otros sectores, que yo quiero que se desarrollen, pero quiero que se desarrollen al servicio de todos, no al servicio de ese capital y de los intereses de quienes pueden pagar todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso exige la conformación de un sistema educativo donde exista un equilibrio entre esas áreas esas áreas de STEM, de ciencias, tecnologías, ingenierías, incluso arte, porque le añaden el arte, pero el arte del marketing, de la publicidad, no el arte en el sentido originario de aprender a ver la realidad, etcétera, ¿no? Entonces, esa formación más equilibrada, esa formación de STEM, es muy importante, pero si eso lo desarrollan personas que tienen una buena formación en ciencias sociales, humanidades y artes, pues aprenderán a ver al servicio de quien se pone eso y dejarán de ponerlo pues al servicio de la guerra cognitiva, de la guerra digital, de los negocios esos más inhumanos, etcétera, ¿no? El currículum y la democracia inclusiva tienen que ir de la mano, y van de la mano en la medida que con ese currículum los estudiantes aprendan a mirarse unos a otros, aprendan a desmontar prejuicios mutuos, aprendan a luchar contra las discriminaciones, aprendan a vivir juntos, a socializarse, a aprender juntos, a colaborar juntos, etcétera. Aprendan a tratarse como iguales, etcétera, ¿no? Por eso digo, es un proyecto político-cultural, es colocar a las personas en el medio. Yo les diría, mire, hay que politizar el sistema educativo. Politizar el sistema educativo es colocar a las personas en el centro y aprendernos a ver lo que tenemos en común y lo que nos diferencia, lo que nos segrega, dónde están nuestras dificultades para convivir y vernos como iguales y trabajar juntos, etcétera. Entonces, claro, eso, y finalizo ya, significa repensar bien los objetivos, contenidos culturales, valores y competencias, pero desde esa práctica concreta, con esos estudiantes concretos que tenemos en las aulas, no con seres que existen, pero no sabemos dónde, o están en algunas situaciones que no van a ser las nuestras precisamente. Obliga a repensar las metodologías didácticas, a insistir mucho en la interdisciplinaridad, a ver cómo cruzar las miradas entre esas realidades que representa cada disciplina y construir un pensamiento más integrador y no construir y reproducir realidades paralelas, etcétera, ¿no? Y revisar muchísimo los recursos didácticos, que es donde nos están traicionando, etcétera, y mucho más ahora que la palabra tecnología, digitalización está al orden del día, parece que ahí está la clave de todo. Y eso es importante, pero no nos desviemos de las finalidades básicas y fundamentales del sistema educativo: aprender a vivir juntos y aprender a construir una sociedad de ciudadanas y de ciudadanos, no de empresarios, ni de emprendedores, ni cosas por el estilo. La democracia se aprende, y se aprende solo en las instituciones escolares, en las públicas, a través del debate, de la reflexión individual, en grupo, la planificación democrática, etcétera. Educar es una expedición compartida entre estudiantes y profesorados para desarrollar nuestra curiosidad, nuestra imaginación, nuestra necesidad de acción, etcétera, etcétera. Y finalizo con una cita así, de un libro mío así. Mire, educar es parte esencial en la conformación de un ser humano utópico, que ve el mundo perfectible, que se siente obligado a ver y a buscar siempre un mundo de posibilidades, a ser optimista sobre las posibilidades de organizar modelos de sociedad cada vez más justos, inclusivos, sustentables y democráticos. Una sociedad justa tiene como estímulo estar integrada por personas informadas, educadas, rebeldes sabias y no rebeldes ignorantes. Gracias, y si queréis hacemos un debate, podéis contradecir y, bueno, opinar o lo que sea.
Siento no estar ahí porque es que me resulta horrible estar así, ver sin interacción más. Gracias.